¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. México y los mexicanos. Verde, blanco y rojo. ¡Qué bonita nación! Este es mi país y esta es mi gente. Gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Hasta en la publicidad tratamos de dar una idea del país y de sus habitantes. ¿Pero qué han dicho los filósofos? ¿Existe algo esencial en el hecho de ser mexicano? Hoy, en Un gallo para Asclepio, filosofía mexicana de ayer, hoy y siempre. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. El día de hoy vamos a hablar de las y los mexicanos, de la mexicanidad, del panorama cultural del siglo pasado y de todos estos elementos que puedan llegar a conformar una especie de esencia del mexicano. Yo soy Alan Argüello y que digan que estoy dormido, pero que me traigan aquí. Así es, aquí Oscar Merino y pues como ya dijo Alan, vamos a hablar de esto que pudiera definirse como la mexicanidad, si hay alguna esencia del mexicano y pues si esto lo podemos analizar, no sé, en el lenguaje, en la cultura, en diferentes expresiones, en libros, en ensayos de filósofos y en distintas cosas. Entonces pues sí, vamos a iniciar y me echaría un grito muy mexicano, pero pues no me sale. A los 20 valiente, a los 30 casado y a los 40 rico. Si este dicho no se cumple, este gallo clavo el pico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buen día a la hora que nos estén escuchando. Wow. Yo soy Adrián Ardilla Lara y bienvenidos a este podcast sobre lo mexicano y la mexicanidad y la filosofía del mexicano. ¿Qué tal, amigos? Arturo Castro de En Vivo para Un gallo para Asclepio. Pues sí, como ya dijeron, estos gallos que siempre son un ramillete de virtudes, vamos a estar hablando de México y sus cosas, de México y sus cuestiones. Esa palabra tan linda que nos gusta en México, decirle cosas a todo aquello que le queremos decir. Pues vamos a hablar de las cosas de México y a ver qué resulta. Sí, a mí me gustaría empezar por una cuestión preliminar, porque justo como ya decía Oscar y Arturo, estamos buscando una especie de esencia, que es una tarea muy antigua de la filosofía, una forma de concebir los nombres, una forma de concebir los conceptos que implica que habría algo, por decirlo en palabra de Wittgenstein, indestructible dentro de ellos, algo que no cambia a pesar de que pasen los años, y en este caso buscamos lo indestructible del concepto de mexicano. Y primero me gustaría abrir preguntando si realmente es posible pensar en la esencia de una colectividad y sobre todo qué implicaciones tiene pensarlo así, porque ya de por sí me parece lo suficientemente metafísica la entidad del yo o de la persona o del sujeto que damos todos por sentados y por sentadas cuando nos despertamos y decimos que a mí me molesta esto, yo quiero aquello. Parece que afirmamos la existencia de una entidad que no es física, pero que sí es, ¿no? Que no se reduce al cuerpo, que no está reducida al cerebro ni al sistema nervioso, sino que es algo aparte. Me parece que esto evidentemente es herencia de una tradición larguísima, que quizá comienza con Sócrates, quizá antes, para no dejar de mencionar al señor, ¿no? Pero bueno, luego ya me suena un poco más complicado pensar en una identidad colectiva, en términos, por ejemplo, de esta que estaría ajustada al concepto de nación, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en la primaria, la indiferencia terrible que me provocaban los honores a la bandera, y me pregunto, a pesar de todo eso, soy mexicano, ya sea porque así lo dice mi pasaporte o mi INE, y no puedo dejar de pensar que aunque me cuesta muchísimo imaginar una identidad colectiva, sí que me identifico con ciertos rasgos de lo que vamos a hablar por mexicanidad. Y antes de que nos arranquemos, y bueno, haces trampa, dijimos Sócrates, hoy no vamos a hablar de los mexicanos, vamos a cambiar a Sócrates. Vamos a cambiar a Sócrates por Chava Flores y a Epicuro por Óscar Chávez. Hoy no. Háganme un hoy no circula, pero de Sócrates, ¿no? Y Maimónides iban a ser los Caifanes, pero bueno,
Antes de que nos arranquemos, antes de que empecemos con todo, hay que recordarles siempre a nuestra audiencia que nos siga en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Un Gallo para Asclepio nos puede encontrar. Para las personas muy selectas, que son todos ustedes que nos escuchan, se pueden unir a nuestra comunidad de Facebook, que es El Gallinero de Asclepio, en el cual todos podemos cacaraquear a la par. A la que nos gusta bailar el gallinazo. Buena con esa, todos Stanley. con todos los que estamos por allí, para que nos digan, siempre nos gusta escuchar las sugerencias que nos dan de los programas, la variedad de temas que han sugerido, y nos puede invitar una bebida refrescante, efervescente a todos los que estamos en esta mesa, como ya lo hacen muchos en nuestro Patreon, 3 niveles de Patreon. Gracias, patrones y patronas. El Salto de Fe, el Más Allá del Bien y del Mal y el Topos Hiperunarium. Métanse a nuestro Patreon sin compromiso, meterse a ver qué les vamos a dar a cada uno de nuestros organizadores. Nos preguntaban por ahí sobre la merch. Las mercancías no se venden, las mercancías son una gratitud para nuestros patrocinadores de Patreon, y nos pueden encontrar en su plataforma de podcasting favorito. Si han llegado hasta aquí es porque están en su casa, Un Gallo para Asclepio, y si no, pues bienvenidos a esta mesa que es de todos ustedes. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube y iVoox, y cualquier plataforma que se sume, la que quiera. Estamos en todas sus plataformas de podcasting favoritos. Y pues bueno, vamos a arrancarnos. Pues señor, resulta que Espargencia 15 años cumplió. ¿Quién no ha ido a unos 15 años? Nos dice Chava Flores. ¿Qué tenemos para hoy, Oscar? Bueno, así como señalas tú lo de los 15 años, pues la idea es explorar pues manifestaciones, expresiones que harían, digamos, ser al mexicano, ¿no? Cosas que pues hace un mexicano y que quizá en otra parte del mundo no se hacen, ¿no? Para esto vamos a hacer una exploración a través, como una guía, a través de 3 textos que hemos seleccionado, escritos pues del siglo pasado. Uno es de Sergio Ramos, que es el perfil de la... Sergio Ramos, el filósofo mexicano. Sí, Sergio Ramos, ya me equivoqué. Samuel Ramos. Samuel Ramos, perdón. Estoy pensando... tenía en la mente el futbolista y quería hacer como el chiste y me salió Sergio Ramos. Pero perdón, sí, es Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México, si no mal recuerdo el título. También de otro filósofo mexicano que perteneció a ese grupo Hiperión por ahí de los 50, que decidieron aventurarse a hacer una exploración justo de todos los temas nacionales, de Jorge Portilla, La fenomenología del relajo, y pues uno más reciente que pues yo creo que es conocido ampliamente por todos, al menos en el nombre, El laberinto de la soledad, el premio Nobel mexicano, el único premio Nobel mexicano, Octavio Paz. El único premio Nobel en literatura. De literatura, perdón, sí, bueno. Parecen los borbotones. Es lo que quería decir, el único premio Nobel de literatura, sí, porque tenemos otros, ahí está Mauricio Molina y... Mauricio Molina. Ando fallando los nombres, pero sí, Mario Molina en química, y uno que no recuerdo el nombre, que estuvo en la comisión de desarme nuclear, que fue el primerito, pero... Sí, bueno, pero X, igual nadie lo recuerda. Ya quién se acuerda de lo nuclear. Eso es como del siglo XX. Pues de hecho vamos a hablar del siglo XX. Sí, bueno, perdón, esos textos nos guiarán un poco. Y bueno, pues ya, adelante. Siempre hablamos de México o de lo mexicano o de lo que nos toca de lo mexicano, siempre en un espectro de los últimos 200 años de historia que le tocan al país. Sin embargo, pues pareciera, al menos en las exploraciones que han hecho los filósofos, que ha sido un asunto de relevancia para ellos o de importancia para estos filósofos a partir del siglo pasado, no desde las épocas del México independiente. Teníamos otras preocupaciones porque no llegaran otros emperadores de otros reinos, de otras casas, y es hasta cierta estabilidad económica, no sé, que ocurre durante el siglo XX, que los filósofos, los intelectuales empiezan a preguntar sobre el papel de la filosofía, y si para hablar de filosofía desde México habría que preguntarse qué es lo mexicano. Y estos libros que nos presentas, Oscar, pues es lo que intentan hacer, acercarse un poquito, intentar entender qué es lo mexicano o qué es esa figura extraña del ser del mexicano. Yo tengo unas desavenencias con sus hipótesis, pero bueno,
más o menos de eso es lo que vamos a estar charlando el día de hoy, de si existirá o no existirá lo mexicano, el concepto de le mexicanidad, o si hubiera una esencia, ¿no? en lo que corresponde. Pero bueno, en el contexto de la filosofía, los filósofos fue hasta los años 30, los años 40 del siglo pasado, hace menos de 100 años, que se dedicaron a pensar y decir, ya es momento de que hagamos una filosofía desde México, pero tomaron la bandera de, si vamos a hablar de filosofía, vamos a hablarla desde lo nuestro, desde las construcciones quizá del sistema de educación pública que tenía que ver con... Vamos a rescatar a lo mexicano desde lo mexica, desde lo azteca, como si fuera lo esencial, lo conquistado, y que de ahí venimos, sin dejar de lado la mezcolanza de la colonia, el virreinato y las castas, y luego con el México independiente, que todos nos volvimos mexicanos en cierto sentido, pues ya intentan hacer un rescate de qué es esto de ser de por acá. Pero pues bueno, yepa, arriba. Yo, para atender a lo que mencionaba Alan al inicio de las esencias, y bueno, lo platicamos un poco fuera de la grabación, es como hacer la pregunta si tendría sentido hablar de estas esencias, y pues obviamente la respuesta sería sí, para que se diera este programa, ¿no? Si es no, pues ya prácticamente no habría programa, pero sí creo que tiene relevancia y creo que sigue siendo importante, inclusive en este año, ¿no? Muchas veces estos temas se tocan normalmente por ahí del mes de septiembre, ¿no? Cuando todo el mundo está festejando pues la independencia. Acabamos de pasar también pues el aniversario de la revolución, y yo creo que más que nunca tienen relevancia precisamente por la época política en la que vivimos, y que ciertas pues como categorías o estudios que hicieron precisamente estos filósofos, un ejemplo de Samuel Ramos, para entrar yo un poco en materia con lo del el pelado y el burgués, creo que se resignifican ahora, ¿no? Con términos como el chairo y el fifí. Entonces creo que por eso tiene más que nunca relevancia hacer o remontarse a estos estudios y ver si hay algo en sí del mexicano. Yo creo que todos nos preguntamos, pues sí, en algún punto, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y también creo que al vernos identificados, por ejemplo, somos parte, no sé, de un grupo, soy parte de un gallo para Asclepio, soy parte, no sé, de mi colonia, de mi barrio, y luego te empiezas a ver que vives en un país, ¿no? Y empiezas quizá a ver qué son las cosas que me caracterizan o que comparto con toda esa masa de gente, ¿no? ¿Qué es lo que me haría pertenecer? Muchas veces, Alan ponía ahorita el ejemplo de cuando estás en la escuela y que pues a pesar de que lo del himno nacional o de que su pasaporte dice que es mexicano, pues tú podrías decir lo soy o no lo soy, ¿no? Ahí quiero el ejemplo de Chabela Vargas, la famosa cantante, me parece nacida en Costa Rica, que cuando ella le preguntan que de dónde es, dice que es de México. Me dicen, oye Chabela, pero pues tú naciste en otro lado, que creo que es Costa Rica. Sí, y le dice, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, ¿no? Entonces ya viene esto de que ser mexicano, y aparte introduciendo esto de la chingada, que por ahí Paz lo abordará, y que quizá ya ustedes ahorita lo mencionen, viene para mí como el mexicano como un ser que todo lo puede, ¿no? Que inclusive, aunque no nazca en México, puede ser mexicano, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí como para empezar a abrir temas. Me gustaría a mí como hacerte una sesión de preguntas. Bueno, no es una entrevista por nada. Estamos aquí, no es una sesión. Invítame un café. No. Está el Patreon para eso. Eso te respondo yo. No, más bien que bueno, tú que tienes como un acercamiento más real o legítimo a estos textos que caracterizan a los mexicanos, pues que nos cuentes más o menos de qué va, en vez de que lo lances, que nos digas qué dice la fenomenología del relajo, o que nos pongas en contexto sobre qué dice Portilla en el ser del mexicano. Ajá. ¿No? Ese es Ramos. Sí, Portilla es el del Portilla relajo. Es el de la fenomenología. Ajá, la fenomenología del relajo, y Samuel Ramos es el de Yo aquí quería... el del ser del mexicano. Sí. Y Paz en el laberinto de la soledad. Bueno, a lo mejor para
también empezar hablando sobre nuestros prejuicios. Yo la verdad, recordando, como lo dice Alan, aquella educación primaria y secundaria, sobre todo primaria. Yo recuerdo que sí tuve una educación extrañamente patriótica. Nacionalista. No nacionalista, porque, bueno, tal vez, ahora que lo pienso, pues eran medios católicos y... Sí, bueno, independientemente. Pero sí había un deseo que ellos mismos te inculcaban de estar presente en los honores, de estar en las efemérides, de estar en la escolta. Y esta educación pues se va fraguando muy de los 90s, con los achaques del neoliberalismo, pero que al mismo tiempo buscaban cimentar una identidad nacional, y a nosotros sí nos lo inculcaron bastante. Yo no soy nacionalista, ni mucho menos, soy medio nihilista en ese aspecto, pero sí nos inculcaron ese... Eres anarco, dilo, eres anarco. Anarco sindical, sí. No se puede ser medio nihilista, es como decir, estoy medio embarazado. ¿Quién sabe? Pero sí se inculcó bastante, ¿no? Y creo que eso sí, por lo menos a mí me afectó, de esa transmutación de la religión a la cuestión estatal. Es esta proyección que se va que se va viendo de los años también 40, 50, de cómo pasan de una religión espiritual, si quieren, a una religión estatal, cómo se va fraguando, cómo vas idolatrando a la religión, a la bandera, a las efemérides y todo eso, y cómo se convierte en parte de ti. Ya después pues lo va uno perdiendo, pero se mantiene como que cierta semilla ahí, o cierta reticencia que, pues, soy honesto, todavía la tengo, pero no soy practicante de los honores ya a la bandera y estas cosas, pero se por identifica mucho. Bandera de México, legado de nuestros héroes, sí, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Claro, la repites como en un... Te prometemos. Y lo repites como un se vuelve credo, una letanía, como el Padre prácticamente. Nuestro, como tu oración de todos los lunes para que me vaya bien en la semana. Ahí le van mis bendiciones a la bandera, ¿no? Ahí van mis honores a la bandera, Claro, para no, que no. nos proteja. Sí, recuerdo la primera vez que interpreté, es decir, que traté de descifrar el significado del himno nacional mexicano, creo que fue en prepa, y como quedé estupefacto ante esto de un soldado en cada hijo te dio. Era como el Padre Nuestro, ¿no? Ajá. Que lo repites y que dices, líbranos del mal, amén, y que no sabes lo que estás diciendo. Pues ahí maciosar un extraño enemigo y darme cuenta de realmente el tono de esa música horrible que nos obligaban a decir todos los lunes mientras estábamos a punto de desmayarnos por no haber desayunado. Creo que Oscar ha dicho un par de cosas que pueden servir como de pistas para empezar a buscar esta esencia del mexicano. Una es... Bueno, y si es que cabe... Cabe hablar de él. Cabe sí, buscar. si es que cabe. No, si es que cabe buscar. Sí, una claro, ya esencia. estarán las objeciones, yo presupongo que sí. Para sacarle un poco de jugo a esto. Y que, por ejemplo, la frase, lo que dice Paz, es que el mexicano es un hijo de la chingada, ¿no? Y su interpretación de la chingada es la violada. Me remonta también a otro texto de Jesús Arellano, El canto del gallo o Electrones, escrito en 1972, donde habla del pisoteadón al unigénito. Y me parece que estas son como dos formas de caracterizar al mexicano, en tanto pisoteado, en tanto violado, en tanto despojado de sus derechos. Y esto lo plasma Leopoldo Sea cuando dice que lo constitutivo del mexicano es la herencia colonial, es decir, el hecho de que somos hijos de la conquista y de la imposición. Su lectura de los tiempos, contemporáneos de la época de Sea, quizá, no sé si los 70s o los 80s, pero dice que lo que opera hoy en día es que a este colonialismo le ha sucedido la influencia del imperialismo yanqui, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces ahora nuestro nuevo conquistador invisible es la cultura estadounidense que inunda nuestras casas y que en última instancia está haciendo una especie de eco de lo que hicieron los españoles en su momento. Que también eso ya parece una discusión trasnochada cuando
cuando el partido Vox dice, no, sí hubo una fusión de las culturas y los mexicanos decimos, no, nos pisotearon, pero cuando decimos no solo estamos extendiendo la identidad nacional a nuestros contemporáneos, sino a otros que nacieron antes de que estuviese conformado lo que ahora conocemos como México, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una pista entre la chingada, entre la opresión, entre lo yuxtapuesto, así lo califica SEA, dice es una cultura yuxtapuesta donde los elementos no se tocan, pero creo que también la cultura popular nos ayuda como a resolverlo. A resolverlo así, a o darnos acercarte. a una vista panorámica. Esto que decía hace un momento que decía Oscar, es que nada más cuando hay fútbol somos mexicanos, ¿no? Nada más cuando es 16 de septiembre, con la excusa de la fiesta, con la excusa de pasar un tiempo juntos, parece que somos muy dados a tomar estos elementos patrios como una excusa para cotorrear, ¿no? Para pistear. Y por ahí en la cultura popular, pienso, no sé, en Cindy la Regia, ¿no? Que también me parece que denota algo sobre el mexicano y es darnos cuenta de las brechas que existen en el norte, por ejemplo, con el centro, ¿no? Con el sur. Y también creo que otra de las características, aunado esto, porque esta película, digo, no la estoy alabando ni nada, ¿no? Hay una broma en Twitter que dice, ni que fuera Cindy la Regia. Sí le gusta, la verdad sí le gusta a Alan, ¿no? Sí, la vi hace poco, pero me sirve para decir también que también ser mexicano implica una especie de dar cuenta de la desigualdad entre las clases sociales, la marginalidad de las ciudades respecto de las periferias. Sí, que en los elementos que estos personajes marcan en los 3 libros que quisimos poner como a cuento, que es la fenomenología del relajo, el título de Samuel Ramos es larguísimo, no sé si alguien lo tiene, pero lo resumimos como el perfil del hombre y la cultura en México. Ok, el perfil del hombre y la cultura en México. Es muy largo que no me lo sé. Sobre la naturaleza y el tratado. Para mí es el ser del mexicano, de Samuel Ramos. Justo antes de que lo hiciera Paz o antes de que lo caracterizara Leopoldo, o sea, el acercamiento que ellos tuvieron a hablar del mexicano, de lo mexicano, era el caracterizar estos puntos de cómo somos un proceso histórico contextual a partir de la conquista, la colonia y las castas. ¿No? A lo mejor esta marginalidad que sigue presente entre la persona urbana y la persona rural, entre la persona de las periferias, pues todavía se ve como son las castas que existían en la época colonial, en la época del virreinato. Y es mucho el acercamiento que estos tipos proponen. El mexicano como un ser que va de sus responsabilidades, que va de su realidad, que mejor se va a jugar la raya o a jugar con la tongolele, o el mexicano como esta persona que tiene un sentimiento de inferioridad o de desprecio por lo propio, ¿no? Que después lo pone Paz como el malinchismo. Pues son más o menos las características que estas personas intentan subrayar. Ahora, yo me desmarco porque también no soy muy conocedor de su pensamiento ni de sus textos, y me parece así como intentar buscar esencias, intentar buscar generalidades, pues siempre englobas a unos pero dejas de lado a otras personas. Por eso no quisiera yo meterme, pero justo esto que decías de Leopoldo, o sea, que yo no conocía, es lo que estos tipos desde los 30, ¿no? Esta del pensamiento y el ser del mexicano es como del 34, decías, 39, 34 por ahí. Y luego fenomenología del relajo es de los 50. Entonces hay este fervor que viene después de la Revolución Mexicana, porque los intelectuales intenten hacer una mitificación de México, ¿no? Ya los primeros 100 años de México no jalaron chido, tuvimos varios imperios, fuimos austriacos pero éramos independientes, y entonces hasta con la Revolución es cuando empieza a haber este acercamiento académico por intentar construir desde la institución el mito nacional. Pero sí, ahí con lo que... Bueno, querías leer unas breves líneas de lo de Ramos. Sí. Quería leer unas breves líneas de Samuel Ramos, Sergio Ramos.
no de Samuel Ramos, del perfil del hombre de la cultura en México. El Shakiro. Una parte que se llama La imitación de Europa en el siglo XIX. Bueno, esta parte dice, a priori no podemos ni afirmar ni negar la existencia de una cultura mexicana. Esto nada más como para empezar. Pero tiene una parte aquí que viene la autodenigración, que es esto, pues algo de lo que decía Arturo, y dice, carecería de fundamento suponer en México ya no la existencia, sino aún la mera posibilidad de una cultura de primera mano, es decir, original, porque será biológicamente imposible hacer tabla rasa de la constitución mental que nos ha legado la historia. No nos tocó venir al mundo aislados de la civilización que, sin ser obra nuestra, se nos impuso, no por un azar, sino por tener con ella una filiación espiritual. En consecuencia, es forzoso admitir que la única cultura posible entre nosotros tiene que ser derivada. México se ha alimentado durante toda su existencia de cultura europea y ha sentido tal interés y aprecio por su valor que al hacerse independiente en el siglo XIX, la minoría más ilustrada, en su empeño de hacerse culta a la europea, se aproxima al descastamiento. Digo, lo voy a dejar ahí, pero sí hay siempre como... esto que mencionaba, ¿no? Como entre, digamos, lo chairo y lo fifí, siempre hay como una pelea entre lo nacional con lo más como globalista, por decirlo así, o más integrado a otras culturas, ¿no? Como ya sea la francesa o al extranjero, por decirlo, ¿no? O sea, siempre están como estas cosas de, sí, Estados Unidos nos molesta, no nos gusta, los imperialistas, pero híjole, viene el Super Bowl, ¿no? Pues hay que juntarnos a verlo, o este tipo de cosas como no sé, pienso en esta cosa de la Fórmula 1, ¿no? O ahorita lo que decía Arturo, pues pienso en, digamos, por decir los memes o problemas que se dan actualmente, que señala este tipo que a mí la verdad no me cae muy bien, Tenoch Huerta, que señala ahí, ¿no? De ya viene diciembre y viene pues la época en la que a los morenos nos ven mal en las tiendas departamentales, ¿no? Como de, hey, ¿me puede enseñar su ticket? De a ver qué se lleva y este tipo de cosas, ¿no? Sí, siempre hay una diferencia que obviamente está atravesada por la procedencia o por la clase social. Iba a decir la palabra que no queremos decir de 4 letras que termina en asa, pero pues sí, ahora para usar nuevos términos podría ser por el color, por el color, ahora puede ser como atravesado por el color de piel o lo que sea, ¿no? Pero siempre están estas cosas como que el güerito o el moreno, ¿no? Y creo que todo este tipo de situaciones ya las plantea, por ejemplo, ahí Ramos en esto del pelado o el burgués, ¿no? Que ahora se podría ver como el chairo o el fifí. El fresa y el naco. El fresa y el naco. Y bueno, Mis Reyes contra Godines. Los Mis Reyes contra Godines. Sí, ¿no? ¿Cuál era la antítesis del Pachuco, según Octavio Paz? No recuerdo, caray. Pero bueno, está el Pachuco y Paz. Y Paz. Yo, de la fenómeno... A mí, algo... Yo había como mencionado este tema porque pienso que algo muy mexicano que nos caracteriza, pues en todos lados y que siempre termina siendo motivo de vergüenza y de orgullo para algunos, es como eso de que todo lo podemos, ¿no? Y vamos al extranjero y entonces en Francia apagan la llama no me acuerdo cómo se llama, del soldado... Del fuego eterno. Del fuego eterno, ¿no? Porque un mexicano pues la orina y la apaga, ¿no? En el mundial un tipo agarra y en Brasil se avienta de un como buque o algo así, ¿no? Un crucero, ¿no? Porque pues, soy mexicano, ¿no? Y pues esta frase también reciente del cineasta que huele a hockeys, ¿cómo se llama? Del Toro, ¿no? Del Toro. Que pues le preguntan que tiene él una capacidad para ver el alma, los problemas o los avatares en el alma humana y dice pues porque soy mexicano, ¿no? Y se vuelve como esto que lo que mencionaban ustedes ahorita de la escuela, pero en la misma escuela siempre teníamos estos chistes de las 3 nacionalidades, ¿no? Lo que quieras, el inglés, gallego, el alemán o lo que sea, y el mexicano, ¿no? Y el mexicano siempre resuelve las cosas de una manera más inteligente, pero inteligente como a la manera gandaya, ¿no? Entonces sí creo que hay como este tipo de... sí creo que son como esencias que nos llegan a caracterizar inclusive hacia afuera, ¿no? Y la que yo quería aterrizar en específico es en el caso del fútbol, el famoso grito por el cual México ha sido penalizado, el famoso grito homofóbico,
Y yo lo veo como parte de lo que Jorge Portilla describe como pues el relajo, ¿no? Ahorita igual leo un poco del texto, pero Samuel. Jorge Portilla, Samuel Ramos, que juega en el Barcelona, que es filósofo, dijo que pues los mexicanos gritan esos famosos 4 letras para romper la seriedad que se da en un momento en el que se ha evitado pues el culmen de una jugada, ¿no? Que sería el gol. Entonces el portero la evita, se da un proceso de seriedad en lo que va a ser el despeje y pues como buenos mexicanos acudimos al relajo para romper esa seriedad y ahorita otras cosas que señala ahí Portilla y se da este grito, ¿no? Yo lo vería, no estoy justificando para nada, a mí me parece que pues actualmente hay como ciertas leyes que dicen que no se haga y bueno, ya pues se debe cumplir, pero veo muy difícil por este tipo de esencias y viéndolo desde lo que plantea Portilla, que puedan romper con el relajo mexicano, porque es algo que traemos integrado y que cuando estamos juntos lo vamos a hacer, ¿no? Inclusive quizá en un estadio haya alguien que no lo quiera manifestar, pero se ve contagiado por todos, que en ese momento se empieza a hacer el grito y pues se da ese grito homofóbico, ¿no? Otra manifestación del relajo pues es también la famosa ola mexicana, ¿no? Que pues ha inundado los estadios de todos lados, o inclusive lo de la Chiquitibum, ¿no? La famosa, pues es un promocional de cerveza. Ajá. Que pues sale la chica, ¿no? Y sale el Chiquitibum a la Bim Bombao, que actualmente nos podrían cancelar por poner una imagen como esa, seguramente, pero creo que también es una manifestación del relajo, y desde ahí es que yo como que quería o trato de entender esto del grito homofóbico, y pues pienso que no, es algo que no se va a poder quitar y nos van a seguir penalizando y penalizando, y a los mexicanos nos va a dar risa y los vamos a seguir haciendo. Y hay un punto donde sí me pregunto si como que vale la pena como hacer este tipo de esencias, pero al ver que se hace acá y luego se contagia a otros lugares, pues no sé si ya también se vuelven como mexicanos por hacerlo, pero innegablemente pues fuimos nosotros, digo no me sumo, pero pues como somos mexicanos, pienso que me incluiría en ese fenómeno de relajo de hacer el grito. No voy a negar que cuando he ido a un estadio lo he hecho, ¿no? Y bueno, es como... El tribunal te condena. Sí. Totalmente. Te condena a 5 años de prisión por haber participado del grito. Y 5 azotes en la plaza pública. Pero bueno, son como desde las partes que se puede ver. También por ahí hay otro... Ya lo mencionó Alan con lo de la chingada. Por ahí también hay otro texto que no traje a cuenta, pero... Algo muy mexicano también es pues este juego de palabras del albur, ¿no? Que pues es un juego prácticamente de penetración, ¿no? Que se da usualmente entre hombres, pero pues vaya, también he escuchado mujeres que alburean bastante bien. De hecho, pues existía la reina del albur, que ya en Tepito, que pues ya falleció, ¿no? Pero pues daba clases y cursos de cómo alburear, y pues es un juego de penetración verbal, ¿no? En el que pues uno se descuida y pues ya te la están metiendo, ¿no? Así por decirlo, pero vía... ¿Ya empezamos a jugar o qué? Vía el lenguaje, ¿no? Vía el lenguaje. Y por ahí Enrique Serna tiene un texto igual sobre ello, ¿no? En lo que igual menciona que pues el día que ya los hombres mexicanos aceptemos que pues nos gusta que nos den, no solamente nos gusta pues, ser penetrados, no solamente verbalmente, pues quizá podría ser una situación distinta en el país, ¿no? Y trayendo la cuenta, bueno, con lo del gol, pues también, o lo del grito homofóbico, pues sí podría considerarse como el momento en el que pues prácticamente el portero va a ser penetrado, pero se impidió que se hiciera así. Viene una reacción del público basado en el relajo de hacer este grito. Y bueno, era como el ejemplo yo más como que quería traer, y ahorita leo algo de lo de Portilla para que se entienda un poco más de lo que él plantea del relajo. Curioso que el albur, la otra concepción del albur tenga que ver con el azar, ¿no? Con la suerte echada
y un poco la actitud del mexicano, que creo que estamos entrando en un terreno que aunque que ya parece evidente y que evidentemente hablaremos de esto, pero en este juego de buscar la esencia nos estamos metiendo con la idealización del mexicano, que es como esta construcción que realizamos para echarnos porras y decir, por ejemplo, que el mexicano hace las cosas eficientemente, que siempre encuentra una solución, que es ingenioso. Me prohibieron hablar de Sócrates, pero en el banquete, Diotima, Sócrates le pregunta, ¿quiénes son los que filosofan? Y Diotima le dice, los que no son hombres ni dioses, los que están en medio entre los dioses y los hombres. Y cuando se describe el origen de Sócrates, se habla de Penia y de Poros como sus padres. Penia es la pobreza y Poros es la astucia. Y me parece a mí que se puede calificar, jugando mucho con los conceptos evidentemente, pero al mexicano como hijo de la pobreza y de la astucia. Y esto, el ejemplo que tengo es aquellas cosas que llamamos mexicanadas, ¿no? Se te avería el coche y la pieza vale 4,000 pesos, pero aquí le ponemos un poquito de cola loca, aquí le rezonamos no sé qué, y de repente ya tienes el coche funcionando un par de semanas. Esta mexicanada me parece que es producto de la astucia que se nos atribuye en relación precisamente con la pobreza. O sea, es una astucia, insisto, que no deja de lado las desigualdades de clase, y todo esto que has mencionado pues ya apunta a una desidealización del mexicano, porque por más que nos afiancemos en el grito homofóbico, es la punta del iceberg que nos hace reconocer que están bien interiorizadas nuestras conductas pues machistas y homofóbicas, evidentemente, ¿no? Independientemente del partido que se tome al respecto, creo que también el mexicano tiene este carácter de la fiereza, de la conquista, y en última instancia se cristaliza en este tipo de actitudes, ¿no? Contra la cobardía. Creo que también es producto de la precariedad a la que normalmente estamos. Y lo otro, las clases, también me parece necesario. Siempre se habla, es una ofensa, por ejemplo, en la primaria decían, eres un indio, ¿no? Es una ofensa decirle a alguien un indio, porque esto que está en la Constitución de que el Estado mexicano se reconoce como plural y tal, está solo en la Constitución al parecer, y basta con echar un ojo a las condiciones laborales de las comunidades indígenas. Hoy ando muy progre, pero sí, creo que va para los dos lados, ¿no? La construcción de la imagen del mexicano, pero se le pueden atribuir ciertas características relacionadas con la lucha y con la conquista y con la batalla y con salir adelante, ¿no? Yo quisiera a lo mejor hacer un poco de genealogía desde una perspectiva muy particular, y sobre todo preguntarnos sobre el origen de esta pregunta del ser o de la esencia del mexicano. Ya se escuchó ahí un poco de esencia. Y es esta tradición europea que nos llega a nosotros, ya hablo en general, que por lo menos llega a la comunidad mexicana, esta búsqueda de identidad a partir de las filosofías europeas de principios del siglo XX, que teníamos, por ejemplo, conceptos que se van enraizando a partir del siglo XIX y que se ven un poco materializados a partir del siglo XX con este concepto del Vollgeist, de la tierra, el suelo, la pertenencia, la identidad, a la que los filósofos alemanes y franceses se van desarrollando más que nada, y a partir de eso buscan fraguar esta identidad, porque también nosotros, o por lo menos la comunidad mexicana en esa época, venía de los movimientos revolucionarios y tenían que generar algún mito, algún concepto de identidad para poder conjuntar a todo el gremio, a toda la sociedad, para que estuviera identificada con este nuevo Estado mexicano. Y es también, creo yo, a partir de la Guerra Civil Española, cuando llegan todos los exiliados españoles, gracias a Cárdenas, que se viene arrastrando este pensamiento de identidad, de identificación, y que se va a estar desarrollando en los años 30, como ya había señalado Arturo con Ramos, que surge el texto en el año de 1934. Dice que en el 38 es la segunda edición porque se agota de manera muy rápida.
Y los exiliados españoles, herederos de este pensamiento francés y alemán, que buscaban en gran medida la identificación, que también habían tenido problemas y que de una forma u otra también tenían el problema de unificar o de crear estos estados-naciones. Y en gran medida lo que va a fomentar todo esto pues es el periodo de Cárdenas, con la aceptación de los exiliados, con las reformas políticas que hace. Hay que recordar, por ejemplo, la expropiación petrolera, la educación pública, la nueva estética, el muralismo, la estetización de los pueblos indígenas. El mito nacional. Y el mito nacional. Evidentemente el mito nacional que se identifica con los aztecas, y que por lo mismo hay cierta reticencia a aceptar todavía a la gente de Tlaxcala, que dicen que fueron los traidores. La culpa es de esos pero tlaxcaltecas. no existe. Lo redujimos a un chiste para ¿Qué es poder limpiar Tlaxcala? nuestra historia. Sí, se agarra un chivo expiatorio que es parte también del mito al que tienen que trascender, y cómo se va fraguando todo eso, ¿no? Y a partir de la educación que se genera en los años 30, esta cuestión nacionalista, patriótica, para limpiarla un poco de estas extremas cosas que pasan en Europa, y cómo se va fraguando. Sí, yo creo que ese es como el gran legajo, como en el contexto histórico del país, es el gran legajo de la revolución, porque viene la separación colonial de México, viene la desmarcación de Europa, y México ahora somos un país independiente, pero la condición social no cambia. La condición social de pobreza y de lo que tú quieras se mantiene hasta la revolución, y el gran como la gran cosa que tiene la revolución en México, la revolución es que es social, es una revolución del pueblo para cambiar esas condiciones del pueblo que durante esos 100 años no cambiaron y que se agravaron incluso más durante la dictadura porfiriana. Y justo la revolución es esa reivindicación social, esa reivindicación de la gente que trabaja, de la gente que nunca habló, de la gente que nada más estaba trabajando y trabajando y trabajando, y se vuelve institucional. Sí, con Cárdenas se hace como la gran concreción, pero desde la creación de nuestro querido PRI, del PRN y el PRM. Del PRN con don Plutarquito, pues es que se empieza a decir, a ver, ya basta de luchas, ahora vamos a materializarlo en el Estado. No, el Estado va a ser el gran padre ahora que va a dar esta cosa, y sí se tiene ese sentimiento desde las razas cósmicas de crear una identidad, que ya venía el proyecto desde Porfirio Díaz, me parece, con esto de ensalzar a los héroes de la independencia y hacerles monumentos y crear los grandes símbolos, ¿no? La calzada de la calle de Reforma en la capital, los grandes teatros en las provincias, ¿no? Los teatros, el Teatro Juárez, el Teatro Bellas Artes. Pues el Monumento a la Revolución iba a ser también iba a ser Bellas Artes. No, iba a ser otra cosa, y Bellas Artes ya estaba. No, según yo, el de la Revolución iba a ser... Quedó como el casco de un tipo castillo, algo así que iban a hacer. No sé cuál era el fin, pero... Según yo era Bellas Artes, pesaba un montón, no iba a ser viable, y se quedó como a medias, y luego se hizo Bellas Artes. Pero bueno, el Teatro Iturbide, el Teatro Juárez, el Manuel no sé qué de Oaxaca, estos teatros no son coloniales, sino son más bien porfirianos o restaurados durante la época porfiriana, para intentar pues ensalzar los símbolos de la independencia. Los grandes héroes de la independencia surgen con la época porfiriana, pero después de la revolución es que se institucionaliza como un asunto cultural, como a ver, ¿qué es el ser mexicano? ¿Ese que sufre o ese que es bullanguero o el que todas las puede, ¿no? El pelado y el burgués, el Juan Camaney, el Cantinflas, esas formas de hacer un arquetipo de lo que tendría que ser el mexicano empiezan a crearse después de la revolución, sí,
Y bueno, podremos estar de acuerdo, ¿no? Yo no estoy muy convencido con estas ideas, pero sí hay como cosas que sí puedes decir, que me gustaría preguntar y a lo mejor te adelantaste a la respuesta, que nosotros, aquí en la mesa, más alejados de los libros, ¿qué podríamos decir que son como distintivos, característicos del mexicano? Lo compartamos o no, pero bueno, el asunto del albur es una figura retórica de la lengua española, el alburema, pero el albur mexicano también rompe con la plasticidad que tiene el alburema como una figura retórica y se vuelve un juego de dominación y a ver dominación fálica. y a ver quién la puede más y a ver quién te la deja caer éles, ¿no? Y bueno, pues si no, escúchense La tienda de mi pueblo de Chava Flores. Cántanos un fragmento. Cara. No. Sí, pero bueno, como de esas cosas que forman parte del mexicano, fuera del tópico común del chile, ¿no? Del todo pica, nada sabe si no tiene ese picor, pues está el alburema sin duda, nuestra Virgencita de Guadalupe y aunque al señor Alvarado le pese, pues Juan Gabriel. Hoy es parte de... Te juro que no hay un solo mexicano, le guste el reggaetón, le guste la banda o le guste lo que sea, que no conozca. Que no tenga a Juan Gabriel junto a la Virgencita de Guadalupe. De inmediato, algo que he tenido muy presente desde morro es la formalidad del por favor y el gracias, ¿no? Que quizá continúa en la misma línea de Leopoldo C, respondiendo un poco a la pregunta de Arturo. Es muy común, muy constante cuando se habla de educación en México, ¿no? Se refieren a ciertos valores morales. No tienes educación quiere decir no tienes modales en la mesa o eres una persona grosera. Creo que una característica, no sé si esencial, porque yo trataba de pensar en esa categoría. ¿Qué hace el mexicano que no hace ningún otro ser humano en el mundo, ¿no? Tengo algunos ejemplos, pero creo que esto puede ser compartido en Latinoamérica o en otras latitudes. Pero sí es esta dependencia, no tanto de la cristiandad en el sentido de teológico, no tanto de los dogmas y de los misterios, sino de la moral cristiana. Sí, algo que Nietzsche había denunciado como moral de esclavos. Nietzsche dice en el devenir de la moral hay los que mandan y los que obedecen, y esto es la voluntad de poder. No obedece por voluntad de poder y manda por voluntad de poder. ¿Mande? Exacto. El mande es famosísimo mande. Por ahí va, exacto. No se dice qué, se dice mande, te corrigen, ¿no? Sí, no mande. se dice qué, se dice mande. Y Entonces, te dicen, si me dices mándeme, se Justo, escucha más bonito. justo. Sácate a la fregada. ¿Cómo ¿Qué que quieres? qué? ¿Cómo que qué? Te dicen los papás, ¿no? Y ya le respondes, ¿qué de qué, güey? normalmente esta es la constante, cuando los fuertes se sobreponen a los débiles. Y Nietzsche defiende a los fuertes. Y yo siempre voy a defender a los fuertes sobre los débiles. No le veo ninguna razón a defender a los débiles. Eso es un invento de la cristiandad, ¿no? Entonces, en el contexto de la moral cristiana se invierte esta relación. Ahora los débiles son los que se imponen sobre los fuertes, no porque sean más fuertes que el débil, como la metáfora esta de los palitos. Si yo rompo un palito solo se rompe solo, pero si lo rompo... No. Por sustracción de fuerzas, porque empiezan a defender ciertos valores que son los valores teologales, que tienen que ver con la fortaleza de lo que Nietzsche llama moral de esclavos, ¿no? Por ejemplo, como dice, los humildes heredarán el mundo, los resignados heredarán el mundo, los que ponen la otra mejilla. Los valores de la compasión tienen que ver con reforzar los valores del débil, del esclavo, dice Nietzsche. Entonces creo que sí, por ahí va, por el mande, ¿no? El por favor y el gracias y el mande. La educación en México implica una especie de sumisión respecto de lo que consideramos autoridades. Recién vi un documental sobre Acámbaro. Sobre Avándaro. Avándaro, las acambaritas. Acámbaro el pan. Podríamos crear las avandaritas, la encueradita de Avándaro. Ya lo confundí con arándano y con Acámbaro. Ahí traemos los nombres muy cruzados. Sí, muy cruzados, muy totalmente. Pero en este documental de Avándaro, del Festival de Rock que se dio a principios de los 70s en México, donde en un contexto en el que no había expresiones de este tipo y que la prensa
la prensa de que estaba del lado gubernamental censuró de una manera horrible, decía había degenere, pelos, mugre, drogas, cuando realmente fue una especie de reproducción del No, Woodstock. bueno, la prensa gubernamental, eso fue la alarma. Alarma. Y no Sí. creo, y Alarma. no, el que puso eso fue la alarma y no creo que fuera No, muy ok. cuadrada la línea editorial La del prensa que no Estado. fue invitada, claro. Y los periódicos amarillistas. Luis Echeverría se levantó hablando a la alarma, oigan. No, pero sí hubo un rechazo. Las cintas de ese documental que habían sido patrocinadas por Televisa nunca se filmaron. Pero lo que más decían ellos, estos jóvenes, que eran jóvenes en los 70s, era que se vivía en un contexto en el que estos valores de al papá no se le contesta, yo tengo la razón porque soy tu papá, de tienes que respetar a tus mayores, estos valores estaban en su máxima efervescencia, todavía era. Y además veníamos de 2 masacres estudiantiles, ¿no? La del 68 y la del 71. Entonces, este contexto de represión, que Vargas Llosa es el que dice que México es una dictadura perfecta porque están escondidos los elementos coercitivos, ¿no? Parece que era una constante en los años 70s y que de alguna forma permea en lo que somos nosotros ahora. Entonces, yo creo que aunque estamos en una etapa de transición, no podemos dejar de lado cómo nos permea la cristiandad, pero en su forma de moral. Somos muy moralistas los mexicanos, nos da la culpa, la conocemos muy bien, yo creo. Sabemos sentir cruda. Cuando hablamos de cruda moral, un mexicano entiende perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de cruda moral, ¿no? Una resaca moral. Una resaca. Bueno, un gran ejemplo ahí del mexicano, de lo mexicano unido, ligado a los cuestionamientos morales que se puede tener, pues es Avándaro, ¿no? Que nos sale el retrato de Claudia Sheinbaum y que vive el rock and roll, Que vive el rock. que es uno de los exponentes que se hace famoso o que Alex Lora, se Alex logra consolidar en el Festival de Avándaro, y ahora te juro que no hay un solo concierto en el que no salga con su playera de la Virgen de Guadalupe. Lo Ay. censuraron por haber dicho una maldición. O sea, la prensa se escandalizó porque el grupo Peace and Love dijo, chinguen a su madre. No, o sea, tenemos el poder. Es cuando Tenemos todos el poder. se asustaron de, Y ay, güey, chingue un su chingo madre de que no gente. cante. Sí, Y ahí fue cuando escándala, ¿no? Corta la transmisión. Claro, sí. y ahora lo ves y es un señor que echa rock viejito y que viva la Virgen de Guadalupe. Son esos dones de feños de los 70s que dicen cosas como, nos la pasamos bien suave. No, o sea, sabes que son completamente inofensivos. Ahí, bueno, me gustaría señalar, nada más porque lo pensaba la otra vez, que lo que dice ahorita Arturo, ¿no? Casi un revolucionario, y ahorita el señor enarbolando el estandarte de la Virgen de Guadalupe en su playera, pero también como la conversión justo de ese grupo, ¿no? De su nombre original era de Three Souls in My Mind, y que pues tienen unos problemas en realidad pues comerciales por el nombre y eso, pero como su nombre, digo, entiendo que por el sonido realmente, pero se vuelve como un giro nacionalista, ¿no? Como aparte de ese nombre tan, si se puede decir quizá como ontológico, no sé, de Three Souls in My Mind, Agringado. metafísico y agringado totalmente a el Tri, ¿no? Y como el Tri de México, como eso justo da en el clavo eso de México, ¿no? Y el Tri, pues es algo muy, muy mexicano, ¿no? O sea, pues bueno, Alex Lora. Muy de esta constitución, que regresamos a la constitución del mexicano que viene desde las apropiaciones post-independencia, ¿no? Eso del tri viene del ejército trigarante y desde ahí se nos... Sí, también es el Tri de desde ahí todo no eso, no nos lo podemos cargar. Si no hay 3 colores, ya valimos, ¿no? Pero eso del ejército trigarante, que en cada uno de los colores era creo que fe, el rey y no sé qué otra cosa, ¿no? Yo en el trigarante era como la esperanza, No, la ahorita sangre de los... googleo. Libertad, De los legalidad y sobrados. fraternidad. No, Algo así. ahorita te voy a decir, Fe, Sí, esperanza y ya caridad. ya no era Ya el no hay rey. ideas originales en política. Justo, Desde Polibio. justo ya no es el rey porque se acababan de independizar del rey. Cuando hacen el abrazo de Acatempan, se vuelve el ejército de las Espérame, 3 si no garantías. es el rey, pero ahorita te digo que era. Es que también era parte de... Algo de fe y cuando no me empezaba acuerdo, la, ahorita te la, digo, la ahorita. independencia. Sí, según yo era- es la esperanza, la sangre de los héroes derramados. Venga, Fernando VII, sí, pero, pero ya con las 3 garantías ya no, y ahí nos quedamos con el tri, con el ejército trigarante, que es el que da la consumación del Estado Nacional Independiente, y luego nuestro amado
u odiado chile en nogada, de acuerdo a la suerte del Sí, sí. restaurante al que ha ido. Perdón, ¿Ya no lo era, tiraste? no era el rey, lo No, que quería, era la primera franja, empezando por la superior, era blanca, simbolizando la pureza de la religión católica. O sea, siempre ahí Claro, se claro. nos cuela el catolicismo ahí y la aparte de- religión, ¿no? Dice, principio activo de unidad nacional. La segunda era verde, simbolizaba el ideal de independencia política de México, no solo con relación a España, sino con también de toda otra nación. La tercera era roja y representaba el ideal de la unión entre los indígenas, mestizos, criollos y españoles residentes en México y en general entre cuantos constituían la población mexicana. Las estrellas representaban las 3 garantías y la voluntad de cumplirlas. Pues parece ser que esas siempre pues nos fallan, ¿no? Porque pues No, sí, esa es que- unión no existe del todo. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí, todo como muy bonito y es como el Sí, ideal, ¿no? El ideal, la utopía, la utopía. No, claro. La romantización del mexicano. Justo es a lo que voy, a la romantización del mexicano cuando nosotros que pertenecemos a la mexicanidad mestiza. Porque los pueblos originarios, los indígenas, muchas veces se refieren a ellos mismos con su nombre original y a nosotros, que somos los mestizos, la cultura dominante en el país, se refieren como mexicanos. ¿No? Platicas con un otomí, platicas con un huichol, con un huiralica y te dice mexicano. Porque él se ve a sí mismo no como un mexicano, sino como un huichol, como un ñañú, como Un ciudadano del mundo. como un ciudadano del mundo, pero a ti que tú eres el mestizo, que tú eres el sangre sucia, el mogul, te ve como un mexicano. Yo no soy mexicano, yo soy ñañú. Yo no soy mexicano, yo soy huirálica, no mexicano. Tú eres el mexicano. Entonces, ahí es como la cosa, cuando nos ponemos a hablar del mexicano, nos estamos refiriendo a los mexicanos con los que nosotros nos podemos identificar, que somos los mestizos, la gente de la ciudad, la gente que no pertenece a una Los comunidad, hispanoparlantes que viven en hispanoparlantes, México. que no pertenecemos a una comunidad indígena u originaria, que somos el producto que dice Paz de los hijos de la chingada, de el que vivió la bonanza del dominio europeo, pero que ya no pertenece a Europa y que entonces se queda con la indiferencia de aquello hay algo mejor, de aquel lado hay algo mejor que no tenemos nosotros, que dice Samuel Ramos. Y es como lo caracteriza, ¿no? El mexicano es ese, pero refiriéndose al mexicano mestizo que somos nosotros. Haciendo retrospectiva, ahora que están hablando, pues creo que también todas estas preguntas que surgen evidentemente por la filosofía heideggeriana, cuando se pregunta qué es el ser y que se adopta como qué es el ser del mexicano, pues habría que decirlo, el ser del mexicano es casi, pero... y el no ser del mexicano no es, evidentemente. Brillantes declaraciones, maestro. Aquí terminamos Maestro el podcast, Armando, ya no es necesario decir nada más. Pero también, Dilo. También implica, pues tendría que 20 años de terminar la revolución, ¿no? Y es aquí a lo que regreso. Tiene 20 años que, no, ni siquiera 20 años, termina en los 20, tiene 13 años que termina la revolución. Evidentemente necesitan crear este mito que estaban señalando anteriormente. Elevar la moral del pueblo, ¿no? Ajá, que se sientan identificados todos. Y trayéndolo a cuenta, a mí me encanta citar o hablar sobre todo de este cineasta ruso, Sergei Mikhailovich Eisenstein, que llega primero a Estados Unidos, posteriormente viene aquí a México porque en Estados Unidos no logra tener un contrato para grabar y dice, pues vámonos a México. En Hollywood le dijeron, no, rusos no. Rusos no, muy chido lo que haces, pero aquí rusos comunistas no queremos. Ve allá abajo a ver si te hacen caso. Y Allá andan de revolucionarios, vente con ellos. Allá quieren cosas socialistas y demás. Y es cagado, porque siempre tiene que haber, o por lo menos una figura extranjera. Claro. Es característico, esto no solamente aquí en México, es en todos lados. Que nos venga a bautizar el que chiquito. que venga a bautizar, que venga a decir, así son ustedes. Y Eisenstein graba y hace este filme, este largometraje llamado Que Viva México. No lo termina por editar él, pero
todo lo que filman, todo lo que graban y por lo menos lo que se tiene, que son producciones posteriores a él, que son su fotógrafo y creo que alguno de sus asistentes. Un asistente. Ajá, que llegan y dan esta identidad mexicana que y va a formar parte del cine mexicano, y el cine mexicano, creo yo, es en gran parte lo que viene a educar a México en todo el siglo XX, por lo menos de los años 40 a los 60. 60, 70, la época del cine de oro mexicano. Y se identifica como, bueno, Eisenstein crea la fotografía para México, crea una imagen para México y crea este mito o esta imagen que es a donde todos se van a estar refiriendo constantemente. Sin Eisenstein en México no habríamos tenido la época de oro mexicano, y a mí me trae mucho a colación, sobre todo porque en los años 40, ya saben que me encanta hablar de Camus, Camus tiene la oportunidad de ver este filme editado por alguno de sus asistentes de Eisenstein. Lo ve, me imagino que en Francia, y tiene un pequeño apartado en los carnets que dice Eisenstein y las fiestas de la muerte en México, y con esto también habría que hablar de aquello que también nos caracteriza, que es la muerte. Dice Camus, escribe en uno de sus carnets: las máscaras macabras para entretener a los niños, las cabezas de muertos hechas de azúcar que mordisquean con deleite. Los niños ríen con la muerte, la encuentran alegre, la encuentran dulce y azucarada, también muertitos. Todo acaba con nuestra amiga la muerte, citando a Eisenstein. Y creo que se convierte también en uno de los tópicos con los que se van a estar identificando los mexicanos. Creo que voy a culpar a Eisenstein de esta romantización de la que hablaba Arturo hace un momento, porque ese es otro de los tópicos centrales. Sí. El mexicano se burla de la muerte. Uh-huh. El luto cristiano católico es una de las cosas menos similares a la risa. Es la absoluta solemnidad, el llanto desgarrado sobre las cajas, el por qué llévame a mí y no a él. Yo nunca he estado en un funeral donde la gente se esté cagando de la risa y todos fantaseamos, ¿no? Como llévenme un mariachi, un estandopero a mi funeral, ¿no? Quiero que estén cotorreando, pero nos reímos el Día de Muertos, pero el día que se muere alguien nadie se está riendo, ¿no? Me encanta esta peli de Eisenstein porque hay, creo que, dos grandes escenas que son tragedias, y la película se llama Que Viva México, ¿no? Una es la de la Plaza de Toros, donde pues, obviamente la tragedia es que en algún momento no vas a vencer al toro, pero la otra me parece que da pie para interpretar no solo cuál es la lectura de Eisenstein, sino otra vez el asunto de las clases. Es un pueblo en el que uno de los lugartenientes, uno de los hacendados, se acuesta con las recién casadas. Uh-huh. Si yo, como una persona de menor estatus social, me voy a casar con alguien, esa mujer tiene que pasar por el filtro de esta persona, y entonces al recién casado le despojan, lo separan de su pareja, y la pareja pues están a punto de atacarla, y entonces se rebelan los desposeídos contra los poseedores. Y me parece muy curioso que luego de las escenas de las pirámides y de las pequeñas balsas y de los rituales y todo lo alegre, las imágenes que escoge son la de la lucha del animal contra el hombre en primer lugar, y después la del hombre contra el hombre, y termina en un desierto, ¿no? Y se termina viendo otro carácter del mexicano en un personaje que camina él sí mismo hacia su propia tumba, que camina hacia sí mismo hacia el pozo donde lo van a sí, a sepultar. Es parte también de esta escena que los entierran, y era una de las cosas creo que más terribles, porque realmente pasaba. Los entierran del cuello para abajo, y empiezan a pasar los caballos arriba de ellos hasta que los terminan desnucando. Y creo que cuando están grabando, sí entrevistan a este actor y le dicen que un caballo le pegó en la cabeza y que le abrió y tuvieron que coserle. Y sí es esta tragedia, pero que se revierte todavía, porque pues como soviético que era Eisenstein, tiene que terminar hablando de la revolución. Cuando empiezan todas estas figurillas, ¿cómo les llaman? Como de títeres, sí. Así de palitos y todo, y cómo termina con una rueda de la fortuna atrás, y todos los porfiristas quitándose la máscara y dando cuenta de que son la muerte, y dando cuenta de que ese
periodo de dictadura ha terminado y que lo que va a venir va a ser la revolución, cuando dice, bueno, pues sí, evidentemente es una cuestión demasiado romántica, demasiado idealizada que tuvo Eisenstein, pero Sí, que mantiene sí, permanente. que el tipo se diera cuenta de ahora de los amantes de la dictadura porfiriana que existen, ¿eh? Sí. Todavía tenemos gallo escuchas que son unos románticos de Porfirio Díaz, muchacho. Si tú eras rico y amigo del dictador, claro que te iba bien. Desafortunadamente la posibilidad indica que seguramente no hubieras sido de los 10 amigos del dictador y no te hubiera ido tan bien. El derecho de pernada hubiera aplicado en ti y ir a rayar todos los viernes, ir a rayar. Cuando decimos vamos a rayar, pues es ir a La tienda de raya. esa, la tienda Te de dicen, raya. es ir trae a- mi raya, patrón. Ajá. A recibir la sal que Marx le prometió a Lenin. Algo, ahorita que mencionas a Einstein, es también pues la visión de lo mexicano, o de la mexicanidad, o de los mexicanos, a través del cine, ¿no? A través de las pantallas, ¿no? Y ahorita tú dices Eisenstein, pero pues más recientemente la creación digamos, de rituales o festejos, como lo trajo la película esta de Spectre, ¿no? De James Bond, que terminó creando, ya existía obviamente pues no sé si decir como culto Las festividades al o Día de Muertos. identificación, en todo el mundo era reconocido México por su festejo hacia la muerte, todo lo de, pues sí, lo del 1 y 2 de noviembre, pero tiene que venir, como dice Adrián, una mirada extranjera a reflejarlo y prácticamente a darnos un nuevo sentido, ¿no? O sea, ya no son solo los altares, sino ahora me atrevo a decir en cada pueblo, porque lo he visto en lugares hasta muy chiquitos, estos desfiles de Día de Muertos, que era algo que realmente pues no se hacía hasta que esta película viene y lo pone, lo hace así, ¿no? Y de ahí el gobierno Sí, adopta hace el y desfile gringo, y ¿no? hace desfiles, ¿no? Hace algo muy, muy gringo, que pues es algo, por ejemplo, como a inicio de años que se ven los tazones estos de las estudiantiles, del tazón de las rosas y eso, que salen haciendo el desfile y eso, y hacen justo eso, el parade, ¿no? El desfile gringo, pero con los elementos de la cultura mexicana, y que nosotros hemos adoptado sin chistar, ¿no? En los Porque últimos 5 años. se ha ¿no? vuelto justo en los últimos años desde que salió la película, ¿no? Y pienso también, por ejemplo, en otra mirada extranjera, y hablando para retomar un poco lo de estos filósofos traídos por el exilio español, pues Luis Buñuel con Los Olvidados, ¿no? Que también refleja pues la realidad mexicana de, pues justo el nombre de la película, ¿no? Los Olvidados, ahí con el inolvidable El Jaibu y todo lo que acontece en esa película, ¿no? Que, bueno, no recuerdo ahorita si ganó un premio en Cannes o algo así, pero fue el gobierno pues no la aceptaba, ¿no? Porque reflejaba una realidad que no, Que pues no era la de que el ellos. gobierno no reconocía, ¿no? Totalmente lo que ocurría. Sí, el gobierno pidió disculpas cuando salió Los Olvidados porque decían que esa no era la realidad de México. Claro, y es lo que te Porque digo, ¿no? en México no hay madres que golpeen a sus hijos. Ni gente que mate a los justo, otros y los justo. echen a la basura. Yo creo que lo más polémico fue lo de la madre, ¿no? El reflejo de una madre que dice, ya, estate en paz y te doy una tunda porque no te estás en paz, no es cierto, ¿no? Y en justo- el extranjero dice, yo veo que todas las mamás le dan una tunda a sus hijos, pues lo voy a poner en la película. Y digo, no, perdón, esto no es cierto, este español está loco. Y justo ahora que dices lo de la madre, pues bueno, creo que la imagen de la madre mexicana abnegada y que entrega todo por sus hijos, creo que eso sí, yo diría que es un rasgo que quizás se pueda asociar a la gran mayoría de madres, no podría decirlo, pero creo que sí en México pues tenemos mucho esto, pues de la mamá, ¿no? Y sobre todo La chancla. retomando. Sí, claro, bueno, las mamás de antes, ¿no? Te educaban con la chancla, las de Hay que echar de actualmente menos creo que el no, ¿no? TikTok, ¿no? Y todas Sí, sí. esos reflejos de la cultura popular. Es el chiste más gastado de todos, algo relacionado con la chancla, ¿no? No, o sea, totalmente, pero lo que voy es que el símbolo de la madre en México pues termina siendo la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, no sé si la Virgen de Guadalupe nos haya dado un chanclazo, Es nuestra madrecita. que seguramente sí,
pero pues es la madrecita, ¿no? Como para retomar un poco ahí lo del Tri y eso, pero siempre viene ahí esa figura pues importante, ¿no? Que nos terminamos volviendo más marianos que inclusive quizá cristianos, ¿no? Pero bueno, nada más para apuntar eso, ¿no? Un poco de la mirada de México, pues a través del cine, ¿no? A través de estos cineastas. No estabas, pero decías lo de Eisenstein y yo decía lo de Spectre, ¿no? Que de James Bond, que terminó creando un nuevo... Que está presente y que todos estaban culto, burlando, ¿no? hace varios meses, en noviembre. Un profesor muy, muy querido de Adrián Ardilla Lara hizo una lectura que me pareció muy puntual. Hablando, por ejemplo, de esto, me acordé de Tizoc, ¿no? De la película esta de Pedro Infante, donde se le aparece la Virgen y él es un indio y la Virgen lo womansplainea, ¿no? le dice qué hacer y qué pensar y tal, ¿no? La lectura de Juan Carlos Moreno Romo es que cuando le preguntaban sobre su lectura de la religión en el contexto actual, dijo algo que yo no había alcanzado a ver y que solo una persona con su sensibilidad religiosa me parece que tiene acceso, y él decía que la batalla que se está librando en México es ideológica, sí, pero tiene un trasfondo religioso, Sí. que hay un intento del gobierno federal por sustituir los mitos. Y él decía, y esto no es cosa de menor calado, o sea, no es un juego, o sea, guacha las tipografías de las convocatorias del gobierno federal, son aves emplumadas, pétreas, ¿no? Como si fuera un diseño más ad hoc al mundo prehispánico. Sí. Esta sustitución de mitos que tiene que ver con el proyecto nacional de emancipación y de reconocer a los conquistadores como actores que Como el enemigo público como el número enemigo, uno. exactamente. O sea, es una sustitución de fondo de la raíz religiosa de un pueblo, que es, por ejemplo, Claro. el mexicano, y que tiene consecuencias de no menor escala, ¿no? Es cierto que cuando hablamos del mexicano parece inevitable hablar de la Virgen, parece inevitable hablar del catolicismo, pero ahora quizá sea inevitable hablar de Tlaloc, ¿no? En el futuro. Sí. Y aunando un poco a lo de las películas, solo quisiera mencionar a Macario, porque se sigue, sigo comprobando en mi cabeza la tesis de que pensar en México tiene que ver en pensar en la desigualdad. Las películas del Siglo de Oro también, ese grito famoso de Torito, es lo que pasa cuando eres muy pobre. Eso es lo que pasa cuando eres muy pobre. Tu casa se quema y se muere tu hijo. Esos son cosas que les pasan a los pobres y te mandan a la cárcel injustamente. Ajá. Y luego te tienes que sacarle un ojo a otro sujeto. O sea, Pedro Infante es la expresión de la pobreza. Pero en Macario hay una escena que me gusta mucho, donde va Macario se obsesiona con un pavo, porque ve que los ricos tienen un pavo para Navidad, y él dice, yo ya voy a dejar de comer hasta que no me pueda comer un pavo yo solo. Y se va al bosque y está dispuesto a sufrir de inanición. Se encuentra ahí, muy filosófica la película, se encuentra con el diablo, con Dios, con la muerte. Pero hay una escena en la que lleva a sus hijos, no sé si recuerdo si era un niño o una niña, ahora eran como 4, no recuerdo, pero van al centro del pueblo y ven por la ventana un altar de muertos y dicen, los ricos tienen altar de muertos, nosotros no tenemos altar de muertos, seguramente Dios les hace más caso a ellos. O sea, como que ellos que sí le pueden hacer un ornamento. Entonces ahí está el tema de la religiosidad y también de la desigualdad, que me parece a estas alturas del podcast evidente que no se puede pasar por alto cuando se habla de México. Ahí me trae también mucho a colación esta cuestión de la educación sentimental, que así se llama un texto de Carlos Monsiváis, respecto a las películas de Pedro Infante. Cómo nosotros nos educamos. Pedrito infame. Nosotros nos educamos a partir de la imagen, a partir de un ¿cómo podríamos decirle? Un prototipo de ideal, ¿no? Si eres pobre, pero una pobreza idealizada. Que eso también es... Sí, exacto. terrible. Yo no soy un iconoclasta como nuestro querido amigo Carlos Vallarta, pero sí yo tengo una cosa ahí con Pedro Infame que digo, no, Pedro Infame representa ese pobre que no soy yo, ese pobre que es feliz y que dice, no, hombre, yo me la estoy pasando bien chido, así, pero no es cierto. Como el pobre feliz que no me queda de otra, entonces voy a ser feliz, y no es cierto. Pedro Infame representa una idealización medio macabra de lo que tendría que ser la pobreza. Sí, creo que también por eso les caía como balde de agua fría la
La interpretación de Buñuel de México, porque eran los mismos. Era el mismo personaje, era el mismo personaje, pero con un guión distinto. Y sí, no es Pedro Infame, es que las películas que hacía Pedro Infante eran las del pobre que... una tragedia tras otra y que aún Y así sonríele, Es que ¿eh? eso es la pobreza, Arturo. Una Y tragedia sonríe. tras otra. Pero es el pobre bueno, a fin Ajá, de eso, cuentas. La ¿no? pobreza extrema es una tragedia tras otra hasta que te mueres. No, claro, pero acá es el que tiene una tragedia tras otra, pero tiene que sonreír o sale sonriendo y siempre es, no hombre, todo está padre, todo está chido. No sé, como que el de Buñuel es un asunto real que no idealiza la pobreza como un asunto de bondad. Y el de Pedro Infante, que le toca representar, es el pobre que, bueno, pues pese a la adversidad A lo mejor sí hay una asociación entre la pobreza y la bondad en estas y pese a que te escupa el jefe, pues tú sonríes y dices, híjole, qué padre. Espero que mañana no me escupa. Yo tengo tentación. Sí, es el pobre enamorado, además. No, hombre, esa de Mocito, ¿qué es? Esta es la historia de un oso carpintero que vivía muy pobre. ¿Sabes? La canción más triste del mundo. Es que yo no lo veo optimista a Pedro Infante, pero para nada. No, Yo no, creo no, que es tragedia tras tragedia. Hace unos meses también me tocó ver una película de Pedro Infante porque me la dejaron, me dijeron, tienes que hacer un análisis. Me tocó ver, iba en el Primera Plus y no Exacto. había... Y te pusiste a hacer un análisis. Y no había... Y me tocó ver, no hubo de otra. Ese es el único contexto en el que dirías me tocó ver. Algún día me va a tocar hablar de en un gallo para Asclepio y voy a hacer notas. A ver, me pusieron a ver una película. ¿Cuál? No me acuerdo, pero es así de que llega Pedro Infante, llega a la ciudad, no tiene dinero, consigue un trabajo ahí medio, 2, 3, pero lo meten a la cárcel porque su jefe le puso ahí un 4, él tiene el dinero, los juguetes, los regalos para acabarles en Navidad. Chinga, o sea, llegan, Claro, lo encarcelan, sale, tiene un hijo, llega su jefe, la hija de su jefe, ya bien pobres, oye, no, pues disculpa por tratarnos tan mal. Y se empiezan a dar cuenta de que, pues dice, bueno, sin problemas, pero viene tragedia tras tragedia. Y en una de estas, Pedro Infante tiene un hijo. Cuando sale de la prisión pues ya está grande, pero se enferma y no tiene para las medicinas y le roba a alguien. Y cuando se dan cuenta dicen, no se preocupen, aquí hay más dinero. Y ya cuando llega con las medicinas, ya está muerto su hijo y va y se quiere suicidar a las vías del tren, pero no logra hacerlo y nada más se queda manco, se corta una pata y luego llegan. Es una de las peores tragedias que puede pasar. O sea, ni siquiera Sófocles se lo imaginó así. Llega, todavía sobrevive y le dice a su esposa, estoy embarazada. Y ahí termina la película, los dos abrazándose y diciendo, ok, sobreviviré, saldremos avantes. Esta idealización creo que fue terriblemente absurda para un mal sino sí. para educar a los boomers. Y me acuerdo muy, ahorita que estaba señalando lo del profesor Juan Carlos, sí me acuerdo mucho de estos análisis que se vienen haciendo desde casi que entró Andrés Manuel. No, como desde el 2015. Bueno, también por la estetización Yo de soy Peña Nieto. neófito, nunca había escuchado así y me deslumbro. No, yo... ¿De también qué? El profesor Que Arbizu... la lucha en el fondo no es solo política e ideológica, Es sino ideológica. religiosa. Es religiosa. No, sí, totalmente. Pues mira, yo vivía en una cueva al parecer. Oye, no me pues había, no me había enterado. Es el Movimiento de Regeneración Nacional, Sí, no es para o sea. nada menos el nombre de Morena. No, y aparte la estetización que se están manejando, como ya estaba señalando, y que Jean-Luc Nancy lo plantea en el mito nazi, hace el análisis, sí, de cómo la estética jugó un papel importante para el nazismo, para llegar a todas las personas, a manera de propaganda, a manera de cine, a manera de revivir mitos. Y decía el maestro Juan Carlos, con justa razón, es que ahorita hay que tener cuidado porque ciertas personas quieren revivir a Tlaloc. Y cuando eso pase, cuando ya haya una nacionalización imagínate. completamente, Ni Shenlong. Pues, va a estar cabrón. bueno, hablando un poco de eso, está esta película de museo, no sé si la habrán visto, que, bueno, Una noche en el museo. una Está noche en bien el buena. museo. Con Adam Sandler. Adam Sandler, Sandler. ese gran cómico. Ben Stiller. Ben Stiller. Ben Stiller. No, tampoco es. Ah, sí, Ben Stiller. Así es, Ben No, bueno, es Sama Museo y es con Gabriel García Bernal. el que no es Diego Luna, sí. Gael García. Gael, Dije con Gael García. sí. Con Gael, sí. Bueno, retrata un episodio
ciertos, es basada en hechos reales, un robo en el Museo de Historia Nacional, pero también en el contexto es justamente en Navidad, ahorita que está pasando la época o en el momento que ustedes escuchen esto, pueden ver esa película. Esto es en marzo. Estamos en el Estamos en marzo, pues justamente en el equinoccio, porque lo que se trató de hacer en esa película, no recuerdo bajo el gobierno de quién ahora exactamente, pero es sustituir como a los Reyes Magos o Santa Claus y lo que quieras, creo que por Fue por Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. que hubo una Navidad en la que no vino Santa Una Claus, Navidad vino Huitzilopochtli. Vino Sí, Huitzilopochtli, sí. entonces es este tipo de Maravilloso. cosas. En 1929 No, o 32. Son estos No años hubo- en no los que hubo- hablamos, en ajá, no los que hubo- vienen estos textos, bueno, el de Ramos, ¿no? Pero hay siempre una idea de querer rescatar pues esta cuestión, pues lo que consideramos como original mexicano, ¿no? Que sería lo prehispánico, lo indígena, ¿no? Entonces ahora que mencionas esto... Sí, rescatar lo que no tenemos. Porque Sí, lo que no existió y porque que el no indígena- conocemos, Porque el porque- indígena que sigue existiendo, no, tú no sales en Sí, la película. totalmente. O sea, tú que eso- ya no le rezas a Huitzilopochtli y no sacas corazones, tú no juegas. Pero ellos que ya no están, afortunadamente, Sí, los que venga Huitzilopochtli. Pero es cierto, lo había olvidado. Hubo una Navidad en la que no hubo Santa Claus en México, sino vino Huitzilopochtli a dejar, no Sí, sé, sí. corazones latientes abajo de los No, sí, es cierto. abajo sí. de los petates. Sí, googleenlo, Sí, Wikipedienlo eso y- existe, les digo, ajá. el episodio está retratado en esa película porque justo es pues la época decembrina y refleja ese episodio que va a venir Es más, Huitzilopochtli. ¿no fue en el gobierno de Plutarco Elías Calles o de Emilio La- Portes Gil? Algo Búscalo, así. la verdad yo no Ajá. recuerdo ahora, solo lo traigo por lo que se mencionaba de pues de la estética, de las maneras en que se quieren mostrar cosas y esto que dices de Tlaloc. Yo no lo veo tan así, porque tampoco veo como al gobierno de Andrés Manuel tan cargado a lo prehispánico como para poner Tlaloc o cosas así. Bueno, Pero había una s- pirámide en el Guacha Zócalo. las sí, sí. convocatorias. No, sí, sí. Guacha toda la propaganda gráfica del gobierno. O sea, esa federal. en eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, igual y no sé qué pase dentro de los siguientes 3 años. Igual y ya se declara como Gran Tlatoani. 1930. ¿Menos 30? Bueno, pues La ahí. Navidad de 1930 no vino Santa Claus, Ujú. vino Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, mira, Quetzalcóatl. O sea, Quetzalcóatl, todavía ni siquiera es los que estabas, es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. No, pero Quetzalcóatl era el hermano prudente, mesurado de los 4. Pues ya te imaginas. Imagínate, si hubiera venido Hipetotec, ahí sí me hubiera preocupado yo, pero bueno, Quetzalcóatl era más El prudente. Zeus. Ajá, Pero bueno, sí, era el ahí Zeus. te digo ahí como esto, Pascual Ortiz Rubio, con Pascual Ortiz Rubio. que fue del maximato de los presidentes que ponía Títeres. Plutarco Elías Calles, sí, ya me imaginaba. Yo te digo que fue más que Lázaro Cárdenas el que empezó con esta cosa de hablar de lo mexicano, fue Plutarquito, ¿eh? Luego de los títeres fue Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas dijo, a ver, si tú me pusiste como títeres, tu bronca. Ahora es mi gobierno y tú te me vas de aquí a Estados Unidos, leproso. Vete a Cahuila a ver al niño Fidencio y luego te me vas. Ese está en Zacatecas, no seas... Oye, y... No, el niño Fidencio está en Coahuila. No, señor. Te lo prometo que está en Coahuila. El charquito y todo eso está Ahorita checan. al norte de Coahuila. duelo de Wikipedia. Te lo digo porque yo fui a ver al niño Fidencio, me metí al charquito. Te bautizó el chiquito. Pero bueno, Espero que Ya evitemos estamos, eso. ya estamos navegando fuera del vaso, creo que ya es hora a de ver, dormir. Oscar quería todavía decir varias cosas. Porque No, luego- pues ahora yo quería como preguntarnos cómo vemos, pues ahora ya hablamos un poco de esto, de lo mexicano, bajo la luz quizá del pasado, de estos textos de Paz, de Ramos, de Portilla, pero cómo lo vemos quizá ahora, ¿no? A ver, Alan ya tiene el dato. Infiernillo, Coahuila. Espinazo, Nuevo León. Ninguno de los dos. Es Ninguno el de Nuevo los León, es Nuevo León. Pero está en la frontera entre Puro fake news, Coahuila puro y- fake Es news. Espinazo, Nuevo León. Ni una ni otra. Doctor Mora está en Guanajuato, no en Querétaro. Sí, doctor Mora, sí. Ahora sí. Es uno de los 46 municipios del insigne e ínclito estado de Guanajuato. No, pero menciona
pues ahora cómo se ve ahora México, pues de cara ya, bueno, ya estamos obviamente en el siglo XXI. Con 100 años. ¿Cómo Ya se- estamos en el siglo XXI, qué rápido se me Qué pasa rápido se fue el tiempo, ¿verdad? Hace como 10 años estábamos en el siglo XX. 20, de hecho. Pero sí, cómo se ve o cómo nos imaginaremos pues el futuro ahora con pues toda esta modernidad, ¿no? Yo pienso en, por ejemplo, hablando también como en estética, las letras, por ejemplo, del México que es del 68, ¿no? Que siguen presentes, pero ahora como estas chamarras que salieron, ¿no? De México is the Shed, en el que ya se mezclan bueno, ya se mezcla el inglés, ¿no? Quizá antes la cosa era muy purista, muy más mexicano, pero ahí todavía hay mucha mezcla justo con inglés o con otras nacionalidades. Cada vez en el país viven más y más extranjeros, legales o no legales, llegan por todos lados. Y hay una fascinación, creo, por lo mexicano que desde hace muchos años existe. Y creo que la sigue y la seguirá habiendo, pero pues sí, no sé cómo será en el futuro, me lo pregunto. No sé si ustedes apunten o vislumbren algo. ¿Tú tienes alguna idea? Porque a lo mejor si haces la pregunta es porque tienes Sí, una- no, pues yo sí me Cálmate, imagino. Gadamer. No sé, Si haces la pregunta es porque ya hay Tienes intención de respuesta. Claro, ya la tienes ahí. O sea. ¿Cuál sería la tuya, Oscar, por ejemplo? Pues yo sí vislumbro justamente con este cambio de paradigma que sería la 4T, pues un intento justo de una, ¿cómo decirlo? Como una indigenización de México. No se tome esto como a mal, pero pienso en una película que se llama México 2000, donde sale Héctor Lechuga, donde por ejemplo Paseo de la Reforma está lleno de cultivos de maíz y los indígenas tienen como un mayor reconocimiento, como un respeto, ¿no? Yo creo que lo que ha fallado en el país es poder como hacer igual y alguien va a decir que esto está mal porque no deberíamos como integrarlos a esta modernidad, sino nosotros integrarnos como a la suya y a las tradiciones y los rescates y pensar más en el sur, dirían, ¿no? Como este tipo de cosas. Pero sí lo imagino como algo así, como teniendo como este rescate. Hay veces que no me agradan tanto las estéticas de lo indígena, pero al venir... Qué clasista. No se tome... Canceladísimo. No se tome... de lo indígena. O sea, no se tome a mal porque... Es la cuestión occidental que quiere adoptarlo. De alguna manera lo retomamos, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo, pienso en estos ponchos que siempre son la burla del uniforme de filosofía o de sociología o así. Pues son El chipiturco. Son como materiales más o menos, pues que realmente vienen... Estudiante de filosofía Starter Pack, ¿no? Ajá, el sí, poncho el de poblano, el poncho... la pipa, los guaraches. Sí, y un casi, libro de casi, Marx. pero... Sí, casi, pero sí pienso un poco como en retomar eso y sí hacer una defensa como la que se está haciendo ante casas de moda que por ejemplo, que se roban las grecas o cosas así. Pero pues yo no veo mal integrarlas como en darles un sentido moderno, ¿no? Sin dejar de tener el reconocimiento de los pueblos originarios. Pero sí, bueno, igual eso podría ser muy, muy discutido, pero sí lo vislumbro así. Obviamente no me imagino que construyamos pirámides para vivir otra vez así o de esa manera. No, totalmente no. Pero sí, pues que ya caminemos juntos y deje de haber como tanta brecha, tanta división, ¿no? Pero sí un camino conjunto que creo que pues este gobierno ha tratado de iniciar, quizá muy a modo simbólico, igual y realmente falta que se dé en realidad, pero sí es como lo que me imaginaría yo un poco, ¿no? Yo lo digo en dos frases. Si el mexicano inventó la televisión en a color, el mexicano inventará la patineta voladora. Sin duda alguna. Está buena, ¿eh? El ingenio se va a seguir preservando, pero sí creo que hay un gran cambio a partir de la existencia de internet.
Y si las cosas le salen bien a Zuckerberg, pues va a haber otro a partir de la existencia de Meta y del VR de Facebook. Pero sí creo que avanzamos, y no los digo en el sentido del progreso, sino en el de la dirección hacia, avanzamos hacia una sociedad global. Las modas y las tendencias son no solo por la existencia del internet, sino el acceso y el tiempo que pasamos en internet. Avanzamos hacia un mundo en el que se desdibujen las nacionalidades y empezamos a construir una sociedad global dirigida evidentemente por el capitalismo neoliberal. Hoy desayuné marxismo en mi cereal. Creo que nada más a lo mejor ya para concluir. Bueno, creo que de una forma u otra siempre cuando se presentan estos problemas de globalización, de relación con otras personas, siempre se pregunta por la esencia de uno mismo. Creo que si bien a lo mejor ya están un poco desactualizados, no por, entre comillas, lo estoy haciendo, queridos gallo escuchas, a estos filósofos, alguien tendrá que empezar a hacer eso mismo, la fenomenología del mexicano. No tanto como para buscar una esencia, sino para ver cómo son sus circunstancias actuales y a partir de ahí entendernos en un tiempo determinado. Yo soy en contra de que puedas limitar a una persona por ciertas características, porque como existencialista o lector del existencialismo, la existencia precede a la esencia, evidentemente. Creo que es la posibilidad de ver qué va a venir. Sí, a lo mejor lo que podríamos analizar evidentemente sería la cuestión de la identidad y cuáles son los factores, sobre todo en miras de una actualidad, como les decía, como señala Jean-Luc Nancy en el mito nazi, y cómo se está proyectando en la actualidad. Cómo dentro de este mundo global que dice Alan, también se está buscando recuperar estas raíces para buscar una identidad nacional. Extrañamente, pero la última vez que pasó terminaron en campos de concentración, así que con pincitos y con cuidado. Gracias por el optimismo, Ardilla. Pues pareciera que intentar acercarnos, discutir o hablar de México o de lo mexicano, de la mexicanidad, siempre resulta ser un batidillo ahí constante de cosas. Yo no puedo vaticinar, no me atrevo a tanto a vaticinar, pero sí creo que pues siempre puede ser peor, pero creo que peor no puede ser. Creo que peor no puede ser, aunque siempre puede ser peor. Maestro, no sé. Traemos unas tautologías que papá. Desayunaron tautologías. Claro. No, Rosarín, ahí te vamos. Me parece que no se agota en una esencialidad de lo que sea ser del mexicano, que no hay una condición general de la cual se pueda hablar, pero tampoco una terribilidad a lo que lo subyugues o a lo que lo delimites, sea lo indígena, o sea Huitzilopochtli, o sea la Virgen de Guadalupe, Juan Gabriel, al final forman parte de los 130 millones de mexicanos que viven en México y los 40 millones de mexicanos que no viven en México y siguen siendo comedores de picante fuera de nuestro país. Entonces, y pues los 11 difícil. que nunca pueden pasar del quinto partido. Y los 11 que no pasan de la gloria nacional que es el fútbol. Sí, difícil. Nos estamos ya acercando al final, si no es que hemos llegado. Nos acercamos. Si no es que hemos llegado por el día de hoy al final de nuestro programa. Siempre un gusto que nos acompañen, siempre contentos de estar con ustedes. Este es el primer programa del año en el que estamos los 4 gallos juntos. Entonces hemos tenido invitados desde que empezó este año, pero hoy estamos los 4 gallos muy, muy juntitos y bien contentos. Se preguntan si es por el Gallos de Querétaro, sí es por eso. O por el gallo de Mota también. Por el Gallos de Asclepio, Gallos se dice en muchos sentidos. Es que aquí en Querétaro la gente le va a los gallos. Dice, ¿qué onda gallo? ¿Qué hubo gallo? Y van a pensar que porque ven el pasó, podcast, gallo? Pero no, es por los gallos blancos. Bueno, publicidad es publicidad. Si alguien escucha, es porque escuchas el gallo para Asclepio, carnal. El que quiera saber de qué se debe nuestro nombre de Un Gallo para Asclepio, pues
hágase nuestro patrocinador en Patreon. Los patrocinadores oficiales de Patreon son los únicos que saben el secreto de Asclepio y de estos gallitos que están aquí cacaraqueando cada 15 días para ustedes. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, todo el universo Meta y Twitter, la competencia, como Un Gallo para Asclepio. Únase a nuestro grupo de Facebook, donde usted puede opinar y su opinión será bien valorada y contestada para nutrir nuestra mesa de análisis, opinión e intelectualidad, que se llama Un Gallo para Asclepio. Hoy somos presentadores de Canal 11 o de Canal 22, donde venimos a hablar de lo mexicano en la hora nacional. Y pues también que nos puede dejar una pequeña aportación para que sigamos haciendo este contenido si es que le gusta a usted. En Patreon nos puede encontrar como Un Gallo para Asclepio. Ya conoce nuestro gallo oficial. Quien nos conoce por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos siempre a nuestro canal y nos pueden escuchar en todas sus plataformas de podcasting favorito. Nos encuentran en Spotify, iVoox, Himalaya, Apple Music, el de iTunes, en iTunes, en Apple Podcast, en Amazon Music, en cualquier plataforma de podcasting nos puede encontrar, en Google Podcast, y pues nos puede ver. No le prometemos mucho, pero claro que nos puede ver también en YouTube. Y bueno, hoy no nos acercamos a la esencia del mexicano, pero la rodeamos. La rodeamos Como del curado que tomamos con botana de pellejo, más lo ni aunque nos la echamos, dice ahí la canción de La Pulquería, un pulque que también muy de por acá. Anduvimos ahí sorteando aguas sinuosas sobre saber si los filósofos de lo mexicano se acercaban a describirnos a nosotros o no, y nos ha salido de una manera muy digna. Como dice la Biblia, cuando Moisés tuvo el acercamiento con la divinidad, me verás por las espaldas, es decir, me comprenderás pero no me verás. Ok, muy místico. Muy místico. Y bueno, pues no olvides, Critón, Que debemos un gallo para Asclepio, maestro. Tenemos el poder. Y chingue su madre el que no cante.